Lo que pasa que vienen... ¿Cómo les va? Arrancamos un nuevo programa de La Voz de Todos, previo a este feriado largo, otro de los tantos. Ahora en un rato voy a hablar, porque ya tengo en la mesa, mejor dicho en el living, tengo un diputado de la Nación, porque parece ser que tendríamos otro feriado más, sería el 20 de febrero, por la batalla de Salta, que bien reivindicada está, por cierto, pero si vamos a buscar todas las batallas de la historia argentina, vamos a tener feriado todos los días. La verdad que me parece que ya se nos está haciendo la mano, pero bueno, ahora le voy a preguntar en un rato a Miguel Base qué es lo que opina. Pero es tiempo de hablar con un economista, en este caso del Partido Obrero, que tuvo una activa participación el otro día en movilizaciones y en el paro que llevó adelante la CGT disidente, la CTA, distintos movimientos sociales, a pesar de lo que decía el gobierno. Marcelo, ¿cómo estás? Un gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, ¿Bien? muy bien. ¿Qué te dejó el paro? Bueno, creo que dejó, me parece, dos enormes conclusiones. La primera es que tuvimos una presencia muy consistente, muy fuerte de la clase obrera argentina parando en las calles e incluso fuera de ellas también, porque se ha hablado mucho de esta cuestión de los cortes, de los piquetes, pero antes de que comenzaran los actos en distintos lugares de la ciudad y del conurbano, ya el país estaba fuertemente parado por la decisión no solamente de los trabajadores de los sindicatos que adhirieron al paro, sino también de aquellos que están bajo dirigentes que no quisieron parar, pero que pararon igual. Entonces, esto te marca la fuerza de las reivindicaciones del paro. Un impuesto a las ganancias que hoy ya se está llevando, en el caso de muchos trabajadores, un mes del sueldo, en el equivalente de lo que se paga en el año. La pérdida para muchos de esos mismos trabajadores de las asignaciones familiares. Tenemos una inflación que en el caso de la canasta básica está por arriba de los 30 puntos, con paritarias que este año habrán estado en los 20 o 22 puntos de aumento. Bueno, y hace relativamente poco tiempo una ley de riesgos del trabajo que perfecciona, lamentablemente, es decir, le da todavía más rigor antipopular a la ley de riesgos del trabajo del menemismo. La ley que ha votado el gobierno en acuerdo con el macrismo en el Congreso, bueno, directamente conculca el derecho de un trabajador a poder recurrir a la justicia en caso de un accidente del trabajo. Esto es un elemento muy fuerte y creo que esas reivindicaciones explican en buena parte el paro. Pero luego, cuando uno enlaza el paro con todas las expresiones de insatisfacción popular de los últimos meses, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un gobierno agotado y una ruptura entre ese gobierno y la base popular que lo votó. Porque el otro día en este paro, los que no iban a trabajar, los que participaban desde la adhesión a la huelga, bueno, eran en una enorme medida los que habían votado a Cristina Kirchner. O sea, son muchos de los que están dentro de ese 56% que tanto pregona el gobierno. Sin duda. Entonces, acá se ha producido una fractura, una grieta política, y para un gobierno que todo el tiempo pretende apoyarse en ese voto popular o en los sindicatos como su columna vertebral, bueno, que la columna vertebral pegue este portazo, ¿no es cierto?, y lleve adelante esta huelga, indudablemente nos está hablando de un punto de inflexión en la situación política. Entonces acá viene el desafío de hacia dónde vamos, porque si el pueblo se ha desplazado y dice, no, evidentemente este gobierno no nos representa, estamos soportando impuestazos, confiscación del salario, viene el problema de cuál es el rumbo político, es decir, hacia dónde se va a expresar esta insatisfacción popular. Nosotros entendemos en este punto, no se nos escapa que hay una oposición tradicional, bueno, que quiere medrar con esto, que hace un poco de demagogia con el paro,
o con los cacerolazos, pero no queremos bajo ningún punto de vista que un Macri dé salida a las respuestas que se han planteado el otro día, un De la Sota o incluso un Wiener, que también ha aplicado políticas de ajuste en la provincia de Santa Fe. La izquierda tiene una gran oportunidad política, porque como fuerza que aspiramos a encarnar los intereses inmediatos, pero también estratégicos de los trabajadores, que hoy en la situación política, estos reclamos, esta agenda, la que puso el paro, esté colocada en el primer plano de la situación política, es un hecho que no podemos dejar de ver. Ahora, Marcelo, ¿alcanza con la izquierda sola? Porque también se lo voy a preguntar a un legislador radical. Hoy me parece que con el radicalismo solo no alcanza, con el Frente Amplio y Progresista solo no alcanza. A ver, no digo de cometer el error del cual, y no es que quiera quedar bien con el amigo radical, pero en honor a la verdad, con el tema de la alianza, los únicos que se hacen cargo del error son los radicales. Hay otros que no se hacen cargo. Pero digo, no creo que la dirigencia política argentina vuelva a cometer un error de juntarse por juntarse para ganarle un gobierno y que después tengamos la experiencia que tuvimos con la alianza. Pero insisto con la pregunta y la remarco, claro. ¿Alcanza con la izquierda sola para armar un proyecto? Ocurre lo siguiente. Primero, en relación a este problema de la unidad que vos señalabas, yo te voy a dar un mal ejemplo de esa unidad que es relativamente reciente. Se firma un acuerdo contra la reelección, que evidentemente cualquiera puede sostener por vía separada sin necesidad de firmar un acuerdo, un papel en común. El Partido Obrero, por ejemplo, está en contra de la reelección y del régimen de poder personal, pero nunca firmaríamos con Macri un compromiso en común, porque le estamos dando la señal al pueblo de que nosotros podemos dar una salida en conjunción con ellos. Eso nunca va a ser posible. Si acá hoy se está hablando de liquidar el régimen de riesgos del trabajo o de establecer reducciones al salario por parte del gobierno, esas mismas cuestiones quieren ser llevadas adelante por esta oposición tradicional, aunque por otras vías. Por ejemplo, algunos plantean una devaluación en oposición a lo que hace el gobierno. La devaluación sería un golpe terrible al salario. Entonces, indudablemente, y acá vengo a la parte que acuerdo con vos, no es solo la izquierda. El problema de la izquierda es que pueda confluir con este movimiento obrero que sale hoy a expresarse y a luchar, con estos sectores populares que hoy de una u otra manera manifiestan una insatisfacción. Ese es nuestro desafío, indudablemente, y lo vamos a desenvolver y también con mucha atención para conquistar un lugar y una representación política en un episodio que va a tener enorme importancia en este desenlace, que son las elecciones del 2013. Ahora, pero vos me decís, no firmamos ni locos un acuerdo Macri, con Macri. No. Pero ¿no es bueno en una democracia que más allá de que alguien represente la derecha, el otro represente a la centro-izquierda o a la centro-derecha y la izquierda propiamente dicha, puedan acordar políticas de Estado, políticas a futuro, como pasa en otras partes del mundo? Lo que ocurre es lo siguiente, si yo con reglas de juego claras, por supuesto. Yo te voy a dar un ejemplo. Si yo acuerdo una política de Estado con Macri, no va a ser favorable a los intereses populares, con toda seguridad. Acá en la ciudad, por ejemplo, el kirchnerismo acordó una política de Estado con Macri. Sí, obviamente. Hay un acuerdo, ¿no es cierto? Bueno, tanto el lío con la isla de Marchi, ahora si me das para hacer el microestadio, yo te doy para hacer la isla de Marchi. Y después los emprendimientos en la ciudad deportiva de Boca. Las megatorres. Todo eso estamos de acuerdo. Sí, hay un acuerdo, no hay dudas. Ese acuerdo va a encarecer enormemente el costo del suelo y de la vivienda popular o para las clases medias en la ciudad de Buenos Aires. Tenemos un acuerdo en torno del subte que va a llevar a que Macri se haga cargo de ese traspaso con una gran carga de impuestos y de tarifas. O sea, ¿vos creés que Macri va a reestatizar el subte finalmente? ¿Desde la óptica de ustedes? No lo descarto. ¿Que lo reestatice? Escuché a alguien, sí, no lo descarto. ¿Y ustedes qué van a hacer ahí? ¿Los van a acompañar, me imagino? No. ¿Sabes por qué? Ah, bueno, ¿por qué? Porque esa sería una medida netamente popular y de izquierda. Hay que ver con qué orientación se hace. La izquierda es socialista, no es estatista. Está bien, tenés razón. Y te voy a decir lo siguiente. Una estatización
puede tener como propósito cargarse todo el muerto que deje el Grupo Rogio. Como pasa con YPF hoy. Totalmente. Obligar al Estado, ¿no es cierto?, a que se haga cargo de eso, eximir a Rogio de todos los desastres que hizo en el subte definitivamente y luego reprivatizar. Entonces hay que ver... Licuamos la deuda nosotros y después se la regalamos a otro. Totalmente. Entonces no vamos a caer, sería un desastre que la izquierda caiga en un planteo facilista, superficial de apoyar una estatización como un fin en sí mismo. Ya lo hemos visto en el Parlamento, que ocurrió lo mismo, por ejemplo, con el tema de YPF. Nosotros tenemos que ver cuál es la orientación social de una estatización. En este caso alertamos sobre el intento, que no se puede descartar, de que tomen el subte, se carguen el muerto y después nosotros lo vuelvan a privatizar. Acá hay que abrir todas las cuentas del subte, ver todos los desfalcos que se hicieron en estos años. Rogio tercerizó sus beneficios en un montón de empresas periféricas a donde dirigía sus beneficios. Todo esto tiene que ser analizado y luego naturalmente se tiene que dar lugar sí a una intervención estatal con una participación, una gestión muy directa de los que realmente conocen el subte, que son sus trabajadores, sus técnicos, y sobre esa base nosotros podríamos discutir una salida. Pero bueno, ahí vos tenés un ejemplo de cómo la izquierda podría ser entrampada en una unidad engañosa. Ahora, unidad como la que hicimos el martes, para defender el salario, para que este impuesto falso a las ganancias no nos siga confiscando, para poder defender una salida en la Argentina donde los salarios y las jubilaciones estén en primera fila y no como ocurre hoy, que están en esa primera plana los bonistas que tienen deuda pública con jurisdicción en el estado de Nueva York. No. Para ese programa, para esa defensa de las reivindicaciones populares, por supuesto que tenemos que buscar toda la fuerza posible. Marcelo, un gusto como siempre, muy claro. Gracias. Gracias a vos. Vamos al corte. Después del corte vamos a estar hablando con el diputado nacional de la Unión Cívica Radical, Miguel Basse. También le vamos a pedir un análisis. Ya venimos. San Isidro también es cuidado desde abajo. Trabajamos año a año en la construcción de una red de prevención de inundaciones, con desagües en todas las localidades y defensas costeras en el río Reconquista y el río de la Plata. Los dos últimos grandes desagües construidos son conductos que se extienden por 17 kilómetros, atravesando todo el partido y cubriendo una zona con 150.000 vecinos de San Isidro. Estas obras no están a la vista, pero son esenciales para que las inundaciones sean solo un recuerdo. La trata de personas es explotación laboral, corrupción de menores, privación de la libertad y también prostitución. Si ves o sabes algo, llama al 911. Bueno, muy bien, último bloque de este programa. Ya está para charlar conmigo el diputado nacional de la Unión Cívica Radical, Miguel Basse. Miguel, un gusto como siempre recibirte. ¿Cómo estás? Gracias, bien, gracias. Bueno, escuchaste el análisis que se hace desde la izquierda de lo que ocurrió el otro día. ¿Qué análisis haces vos de la Unión Cívica Radical? Si querés un poco arrogarte todo el pensamiento radical, o desde tu óptica, ¿no? Para que no se enoje ninguno, porque después va a salir uno diciendo, pero el partido no piensa, Basse habla por cuenta de él. Entonces, Miguel Basse, como diputado radical, ¿qué piensa? Sí. No, yo coincido bastante con el tema de... A ver, yo creo que existe un malestar que se instala, un malestar creciente en la sociedad, abonado por distintas circunstancias, por distintas razones. Por un lado, porque existen problemas que no se resuelven y tenemos un gobierno que en lugar de escuchar el problema, a los problemas les contesta con discurso.
Y la verdad es que a mí me parece que es un error importante de parte del gobierno y me parece que eso genera malestar y descontento. ¿Cuáles son los problemas fundamentales desde nuestro punto de vista o desde mi punto de vista? Bueno, por un lado, una inflación importante que el gobierno intenta negar, pero que cada vez puede negar menos, porque ya incluso hasta el propio índice ya empieza a mostrar algunos índices que se relacionan con la inflación, en los que queda claro, digamos, que la inflación existe. Por otro lado, existe un problema de falta de crecimiento económico, también, que ahora aparece claramente demostrado también. En septiembre, por ejemplo, el crecimiento de la economía fue prácticamente nulo. Esto genera incertidumbre en los sectores vinculados con la producción, los sectores vinculados con el comercio, con la industria. Así es que, y por otra parte, existe también, como se decía acá, un malestar de parte de un gran sector vinculado con el trabajo por el impuesto a las ganancias, que es absolutamente injusto. La verdad es que le estemos cobrando para sostener al Estado impuestos a las ganancias a los trabajadores, me parece a mí que es un error importante, cuando al mismo tiempo el propio gobierno se niega a cobrar otros impuestos, como por ejemplo este tema del impuesto a la renta financiera que todos conocemos, que tranquilamente el gobierno podría estar cobrando, que tendría apoyo por parte de casi todo, o de parte de casi toda la oposición, y sin embargo el gobierno no quiere hacerlo, no sabemos bien por qué, y prefiere cobrar el impuesto a las ganancias a los trabajadores. Todas estas cosas vinculadas o asociadas a otras cuestiones que existen, que son difíciles de resolver, por ejemplo la falta de seguridad, pero que no existe de parte del gobierno una actitud de encontrar el camino para resolverlo, instalan una suerte de descontento, de preocupación, que la gente lo manifestó el 8 de noviembre y me parece a mí que también lo manifestó el otro día en el paro. Ahora, perdóname Miguel que te corte, a mí como ciudadano hay algo que me preocupa. Desde el gobierno y muchos seguidores de Cristina, y este es un tema para discutirlo en profundidad con los pro Cristina y los anti Cristina, pero desde los sectores que apoyan a la presidenta, permanentemente siempre dicen que Cristina es una estadista. Y a mí me parece, y es lo que me preocupa como ciudadano común, que un estadista, por lo general, lo que hace es, más allá de muchas políticas de visión de futuro, es tratar de apaciguar las aguas, tratar de consensuar, tratar de dialogar, tratar de terminar con el enfrentamiento. Y te decía, lo que me preocupa es que el otro día, después del paro, cuando la presidenta habló en San Pedro, no parecía una estadista que decía, bueno, vamos a parar la pelota, quizás criticar la actitud del paro porque le molestó, pero no decir alguna de las cosas que dijo que realmente parecía más que una presidenta de la nación, parecía una chica del lejano oeste, del Far West, ¿no? Con todo respeto a la señora presidenta. Por eso digo, me parece que ella nos tendría que dar el ejemplo a nosotros. Sí, yo creo que en realidad ella demuestra un nerviosismo importante que me parece que además se transmite a todo el gobierno. Me parece que desde hace ya unos cuantos meses el gobierno actúa de esta manera, es una manera muy reaccionaria, por llamar desde el punto de vista de la actitud personal de cada uno de ellos. Frente a cada problema, a cada manifestación de un problema, reaccionan mal en lugar de tratar de resolverlo. Y bueno, yo creo que están muy enojados, pero la verdad es que tienen que estar enojados con el propio gobierno. Es el gobierno el que no encuentra la solución a los problemas de la Argentina. La Argentina es el único país de Latinoamérica en el que no entran dólares. La verdad es que nosotros tenemos un cepo cambiario precisamente por la falta de inteligencia de un gobierno que ha hecho las cosas al revés de lo que lo están haciendo todos los países productores de materias primas del mundo. Y la verdad es que esto genera este estado de incertidumbre, este estado de situación que hace que la gente se moleste y el gobierno, en lugar de tratar de resolver esto, contesta enojado, y al otro día un ministro importante que debió haberse ocupado de temas más que importantes a lo largo de su gestión, como por ejemplo el tema de la energía. Convengamos que hoy
en la Argentina tenemos un problema grave con la energía, tenemos que importar combustible precisamente por la falta de inteligencia, de previsión y de capacidad del gobierno y en particular del Ministerio de Debido, en lugar de haberse dedicado a esas cuestiones para resolverlas en serio, o al tema del transporte, que como todos sabemos funcionó muy mal cuando estaba en la órbita de él y sigue funcionando mal lamentablemente, bueno, en lugar de eso toma la actitud de decir tenemos el derecho de pelear por la reelección de la presidenta. La verdad es que me parece que intentan con discursos y con el relato que intentaron instalar en la sociedad, que no lograron instalar en la sociedad, porque naturalmente la realidad se impuso al relato, bueno, están tratando de dar respuesta a estas demandas que son absolutamente reales y absolutamente lógicas, ¿no? Más allá de que uno es respetuoso y uno ha luchado mucho por la democracia, al menos en mi caso, en tu caso, y muchos de los que nos están viendo, hayan votado a quien hayan votado allá en el 83, nos ha costado mucho tener este sistema que afortunadamente tenemos que seguir defendiendo a capa y espada. Pero para que la gente no diga, ahí se vuelve al año 83, 84, pero a ver, a veces para los chicos jóvenes que están muy ideologizados de una manera extrema, sin conocer o sin haber vivido la historia, lo cual, la verdad, en eso los envidio, sí, porque tienen muchos menos años que nosotros. Sí. Yo recuerdo que, por ejemplo, no quizás directamente Raúl Alfonsín, pero los ministros, una vez por mes o cada 2 meses, se reunían con los principales referentes de la oposición de aquel momento, los presidentes de los bloques de diputados y senadores o los presidentes de los partidos. Menem, más allá de todo, hizo lo mismo. De la Rúa, a pesar del poco lapso de gobierno, hizo lo mismo. Yo lo que no puedo entender es cómo este gobierno, nunca un ministro se reúne con los líderes de la oposición o los presidentes de los bloques de la oposición para decir, bueno, estas son nuestras ideas, intercambiemos opiniones. Acá quieren que le cambiemos una coma, por lo menos, a un proyecto. Eso es lo que no entiendo. Y eso la sociedad tiene que entenderlo, que la democracia se construye de esta manera, ¿no? Sí. Porque creo que a ustedes, ni a ustedes, ni a ninguno, nunca un ministro le dijo, che, vamos a discutir tal tema. Nunca, no solo eso. Nunca aceptan una propuesta de la oposición para mejorar algún proyecto que surge del Poder Ejecutivo. Pero además los proyectos que surgen del Poder Ejecutivo, los proyectos que envía el Poder Ejecutivo al Congreso y en particular a la Cámara de Diputados de la Nación, nunca son modificados, ni siquiera por la opinión de algún diputado del Frente para la Victoria. O sea, ni un entrecomillado te dejan poner. Es decir, así va y así sale. Claro, exactamente. Así es que la verdad es que yo creo que nos perdemos una gran oportunidad. Por ejemplo, cuando se trató el tema del presupuesto, podríamos, como se hace siempre en el tratamiento de los presupuestos en todos los países del mundo y en todas las provincias de la Argentina, ¿qué se discute fundamentalmente? Fundamentalmente se discute, bueno, cuántos dineros va a administrar cada ministerio, temas fundamentales, seguridad, educación, salud, y la obra pública. Y se discute qué obra pública se va a realizar. Bueno, en esta oportunidad no hubo ninguna posibilidad de discutir absolutamente nada, y entonces la verdad es que me parece a mí que desde ese punto de vista, lamentablemente, el Congreso ha disminuido muchísimo la posibilidad de participar y de aportar, pero es responsabilidad del propio Poder Ejecutivo, que es autista. Este es un gobierno que no quiere escuchar ni siquiera a la gente que proviene del propio Frente para la Victoria para mejorar algunas cuestiones, ¿no? Miguel, para ir cerrando, ¿cómo está tu provincia? ¿Cómo está Buenos Aires? Que obviamente, más allá de que tienen todo el derecho de hacerlo, nuestros chicos en la provincia de Buenos Aires tienen unas mini vacaciones anticipadas de vuelta, porque no tienen clases ni jueves ni viernes, sábado y domingo por ende, lunes tampoco porque es feriado, y bueno, y parece que no hay rumbo en esa materia. No, yo creo que la verdad es que el gobierno de la provincia de Buenos Aires, lamentablemente, es un gobierno que, tal cual decís vos, no tiene un rumbo, no tiene objetivos determinados, no logra resolver ninguno de los problemas importantes de la provincia, tiene falencias fundamentales en temas vinculados con la educación, por supuesto, en el tema de seguridad. Digamos, la situación financiera del Estado provincial es muy mala. La verdad es que me parece un gobierno, el de Scioli, tremendamente inoperante en la provincia de Buenos Aires. No tiene estrategia, no tiene dimensión de los problemas
y no está preparado para asumir la responsabilidad de conducir una provincia tan compleja como la nuestra. Por eso los problemas se agravan inevitablemente. ¿Qué se va a hacer desde el radicalismo para tratar de, bueno, pelear fuertemente para recuperar la provincia de Buenos Aires? Bueno, tenemos que creo que es el eje central, ¿no? Sí, seguro. Tenemos que trabajar mucho para tratar de instalar al radicalismo como alternativa. Creo que tenemos que mostrar al radicalismo. El radicalismo es un partido que salió con un tremendo desgaste. Vos hacías mención hace un rato al gobierno de la Alianza. El radicalismo es un partido que salió de ese gobierno con un tremendo desgaste y tiene que recuperar la confianza de la sociedad. Y para eso tiene que mostrarse como un partido capaz de hacerse cargo de los temas más importantes que tiene que administrar un gobierno. Bueno, tenemos que trabajar fundamentalmente en todo el país, pero en la provincia de Buenos Aires mucho en ese sentido. Y fundamentalmente en el conurbano, porque Claro. en el interior de la provincia el radicalismo sigue manteniendo comunas y sigue siendo fuerte en honor a la verdad. Tiene mucha representación parlamentaria en los municipios, pero creo que la coyuntura de ustedes pasa fundamentalmente por el conurbano, Sí, ¿no? esa es nuestra Recuperar el conurbano es complicado. Esta es nuestra gran debilidad, sí. Tenemos que trabajar muchísimo en el conurbano. Creo que tenemos que hacer una autocrítica también, ¿no? Me parece a mí que como nosotros somos fuertes en el interior, nos fue más fácil dedicarnos a trabajar en el interior porque nos sentíamos más cómodos, en lugar de ir a hacer un esfuerzo importante como el que tenemos que hacer precisamente en el Gran Buenos Aires, que es donde tenemos que recuperar presencia para tratar de tener mayor competencia electoral. Miguel, un gusto como siempre, gracias. No, gracias a vos, Daniel. Me quedó pendiente una pregunta. Tengo 30 segundos. ¿Qué pensás de esto, de un proyecto de ley ahora? Porque también otro feriado más, el 20 de febrero, para la batalla de Salta. No, me parece una exageración. Porque como decíamos anoche en el recinto algunos, en este tiempo justamente empiezan a cumplir 200 años de casi todo lo que ha pasado. Entonces vamos a tener una cantidad de feriados impresionante. Mira, te lo grafico con un ejemplo, una broma que hizo un diputado que no es radical, santafesino, dijo, ¿por qué no hacemos un proyecto de ley para decir cuáles van a ser los días hábiles de acá en adelante? Dice, porque cada vez quedan menos, así que... Gracias, Miguel, ahora sí, muy amable. Señores, en 7 días nos reencontramos. Pásenla bien, gracias.